Y entonces hay una línea muy delgadita, sabemos, entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Y ahí es donde entra la madurez y es donde debemos de reforzar. Entonces, haciendo toda una retrospectiva, concluíamos que lo que debíamos haber hecho era primero hacer una métrica de madurez para ver en dónde estábamos parados y cómo llevar a nuestro equipo a un nivel óptimo en donde pudiéramos bajar esta información, en donde pusiéramos cuál era el objetivo y qué se buscaba, haber hecho una comunicación más completa, pues para que este cambio fuera mejor entendido, ¿no? Sí. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana sobre principios y prácticas de autogestión. Mis invitados el día de hoy son Judith Ortiz y Eduardo Padilla. Son cofundadores y socios de Suma y son pareja y llevan su organización en codirección. El giro de la organización es transporte de personal y cuentan con 220 colaboradores. Nos comparten su historia, cómo iniciaron la autogestión y qué no funcionó, lo que les generó frustración y dejar el proyecto en stand-by. Nuestro conversar fue cómo tener una visión compartida hacia la autogestión, cómo mandar un mensaje claro y preciso hacia los colaboradores de qué se trata la autogestión. En este conversar vas a encontrar un formato diferente ya que son dos invitados actualmente. Así que los dejo con Eduardo y Judith. Hola, ¿qué tal? Eduardo y Judith, bienvenidos. Gracias, muchas gracias, Pancho. Gracias Pancho por la invitación, felicidades por tu podcast, la verdad es que nos inspira mucho y pues estamos muy contentos de estar aquí siendo parte de esto, ¿no? Sí, nos sentimos muy honrados de tu invitación y muy contentos. Hoy pues les quiero decir que más yo, porque hoy es un episodio muy especial y sobre todo porque ustedes son co-dirección. Entonces, así me lo pidieron y como les dije, encantados de recibirlo, porque ustedes, pues también hablaremos de cómo operan los dos, y eso para mí es muy, muy importante y que la audiencia lo pueda saber, que también hay formas de trabajar en codirección, ¿verdad? Así que, pues bien, encantado de tenerlos aquí. Y bueno, mi pregunta, como saben, oficial, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es la autogestión? Es una pregunta abierta para los dos. Quien desee responderla, adelante. Gracias. Bueno, voy a empezar yo. Yo suelo utilizar mucho esa palabra de gestión cuando nos referimos a alguna actividad o algún proyecto. Bueno, siempre hablo de quién lo va a gestionar, ¿no? Que tiene que ver con quién va a ser el responsable de hacer que las cosas pasen, finalmente desde el objetivo planteado hasta que se logre, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de una autogestión, ya le metes un ingrediente bien importante que es la madurez, ¿no? También que tiene que ver con que ahora tú seas el que establece el objetivo y no partas de un objetivo dado, ¿no? Sino que tú estableces esa meta que tiene que estar alineada a un objetivo mayor o a un objetivo más grande y que entonces tú seas el que se encargue de hacer que eso pase, ¿no? Obviamente te tienes que poner una meta retadora, ¿no? Y a lo mejor uno tiene que fungir como ese coach que tiene que de alguna manera determinar si realmente es una meta pues smart o a lo mejor te estás haciendo como muchos castillitos en el aire, como dicen, o la verdad es que te la estás poniendo muy fácil, ¿no? Ahí es donde está la labor un poquito de mentorear, pero la autogestión tiene que ver con esa capacidad de que tú seas el arquitecto de esto, ¿no? Y bueno, así a grosso modo es lo que yo percibo como tal en la autogestión. Sí, digo, en mi caso, de una manera más breve, tal cual es un tema en donde yo puedo lograr un objetivo bajo un marco de referencia en la manera como yo decida hacerlo. Para mí eso es autogestión. Pero sí es muy importante el marco de referencia. Ya, muy bien, muy, muy buen complemento. Y me gustaría
esta parte antes de meterlos en el tema profundo y para que la audiencia lo tenga claro, ¿cómo llegan a ser codirectores los dos y cómo operan una organización? Porque la gente seguramente se va a preguntar, bueno, ¿y por qué hay dos personas hoy? Yo creo que dejar como ese marco, ese antecedente de cómo llegaron y cómo operan, y ahí obviamente nos pasaremos para el siguiente tema, pero para mí es bien importante porque de hecho no lo sé y tengo esa gran inquietud de conocer a detalle este. Sí. Pues mira, es un tema bien interesante y finalmente estamos rompiendo un paradigma. Fue sin querer, la realidad del tema de terminar como codirectores, tal cual. Si bien, bueno, Lalo y yo somos esposos, tenemos 17 años de casados y desde que éramos novios soñábamos con emprender, ¿no? No teníamos razón, no teníamos alguna lógica de hacia qué mercado irnos ni nada, simplemente ahorramos. Y bueno, cuando teníamos 2 años de casados, surge una oportunidad, la identificamos, ¿no? Que fue este tema de, oye, aquí hay una necesidad de transportar personas, vamos entrándole, ¿no? Por una oportunidad por allí que vimos en un trabajo donde yo colaboraba y dimos este tema, pues fue el primer acuerdo, digamos, de empresarial que tomamos. Vamos invirtiendo nuestros ahorros en un enganche para comprar una camioneta y allí surgió toda esta historia. La realidad es que empezamos siendo una camioneta y nosotros solos. Y conforme fue creciendo la organización, pues nos dimos cuenta de lo bien que nos complementamos. Ese es el tema, ¿no? Gracias a Dios, ahora sí, temas que funcionaban en el matrimonio del tema de una buena comunicación y clara, ¿no? De resolver los temas en el momento. Somos mucho, matrimonialmente hablando, es este punto de algo no me gusta y no dejamos pasar un par de horas sin que lo sentemos y tengamos una conversación difícil, ¿no? Quizá no es fácil a veces abordarla, pero decir, esto no me gusta, ¿qué te parece si hacemos esto y yo cambio esto y llegamos a un acuerdo? Bajo estas mismas premisas, ¿no? La organización ha venido tomando este mismo rol, ¿no? Nosotros al final hemos por ahí hecho algunas notas de qué creemos que nos ha funcionado en trabajar en equipo, porque si bien ha habido como en estos 15 años que tenemos en la organización muchas fuerzas externas que nos dicen, es que ya definan, tiene que haber un director, no es posible que haya dos, ¿no? Bla, 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 bla. Y al final nos sentamos y dijimos, pero ¿por qué tiene que haber nada más uno si tú y yo funcionamos siendo dos, ¿no? Y es mucha más riqueza, ¿no? Entonces, algo importante es, tenemos, nuestros perfiles son complementarios, ese es un punto vital, ¿no? Lalo tiene unas fortalezas muy interesantes que yo no tengo, ¿no? Y yo tengo otras fortalezas que igual Lalo también pudiera decir que no las tiene tan fortalecidas, ¿no? Entonces, ambos hacemos un engranaje muy bueno, gracias a Dios, y tenemos otro factor interesantísimo que es la voluntad, ¿no? Entonces, ambos hemos trabajado mucho nuestro ego, ¿no? En ese sentido, hay cosas en las que yo sé que no le armo, ¿no? Entonces, esas decisiones las toma Lalo. Y otras cosas, quizá en las que yo soy más fuerte, las tomo yo. Entonces, ese tema de sanación de ego ya está como muy claro, ¿no? Hay situaciones en la organización donde hay que tomar decisiones hacia un lado. Y una regla básica de nosotros es el que tome la decisión frente a la organización, el otro la respalda. Si las cosas no salen bien, está prohibido decir te dije. Y pudiera parecer una regla muy como básica, pero no sabes cómo te alivia, ¿no? Entonces, tú puedes tomar una decisión y sentirte tranquilo de si yo me fui por el lado A, Lalo quería el B, pero fuimos por el A y salió mal el A, yo sé que voy a llegar a mi casa y no voy a recibir un reclamo. Al contrario, es qué aprendimos de esto y cómo lo vamos a hacer mejor. Entonces, bueno, eso es algo que también nos funcionó. Y algo más, Pancho, es que digo, no hay nada más autogestionado que la forma en que trabajamos ella y yo, ¿no? Porque finalmente cada uno sabe cuál es su tramo de control, tenemos una ruta de responsabilidades en donde de alguna manera sabemos, no es que a lo mejor ella vea el área comercial, que ella es la experta en el tema comercial, y yo vea el área de tecnología, porque a lo mejor yo por mi formación soy más tecnológico, sino que dentro de mi área hay también temas que ella tiene que ver, y yo en la parte comercial también, o en la parte administrativa. Entonces la verdad es que hacemos todo de todo, pero tenemos muy claro en dónde a lo mejor incidimos cada uno, y de esa manera pues es como lo transmitimos también al equipo. Y bueno, se puede prestar a que los colaboradores luego sean mañosos, ¿no? Y te pueden decir, oye, sabes que yo sé con quién puedo tomar,
pero finalmente esta labor de trabajo en equipo nos ha hecho que trabajemos muy cómodos, y la verdad es que no es para todos, ¿eh? Yo creo que así como tú estás sorprendido, nos hemos topado en muchos ámbitos en donde se sorprenden de si trabajamos juntos, de cómo nos va, y la verdad es que no solamente es que trabajamos juntos, ¿no? Nos encanta andar buscando nuevas experiencias, y entonces andamos aprendiendo juntos, nos metemos a estudiar juntos, nos metemos a correr juntos, y la verdad es que esa es la mancuerna que nos ha funcionado, y hasta el día de hoy pues lo disfrutamos mucho, ¿no? Sí. Y construyendo un poquito más en lo que comentaba Lalo, este tema de interacciones, es cierto, trabajamos con redes. De hecho, él y yo de plano hicimos un mapa mental en donde dijimos, ok, de este proceso comercial, ¿en dónde entras tú, dónde yo? Y tal cual hicimos toda una araña de esta manera como él y yo intervenimos, y eso nos ha ayudado mucho. Y lo más importante de todo es tener una visión compartida. Esto a nosotros lo que nos favorece completamente es que las decisiones son fáciles de tomar, porque dice, si ambos tenemos el mismo propósito organizacional, lo entendemos, familiar y personal, están todos alineados, eso facilita todo el camino. Claro, y fíjate que estaba ahorita escuchándolos y me llama la atención que en realidad son un caso autogestionados. Ustedes como pareja, seguramente, por lo que escucho, seguramente como esta codirección, pues son porque se respetan mutuamente, porque saben quién asume esa responsabilidad, el compromiso, quién toma esa decisión. Entonces, prácticamente ustedes tienen pues es una forma autogestionada de colaborar, ¿no? Porque como dicen, hay una regla y me gusta que no es si algo no funcionó, porque en todas las organizaciones es un laboratorio, ¿no? Como les decía antes de iniciar, hay cosas que no funcionan, aunque queramos, ¿no? O sea, ya hablaremos de eso, ¿no? O sea, y que realmente uno piense y que cree, y bueno, no te lo dije, ¿no? Y yo creo que al final a nadie nos gusta ese te lo dije. Y me gustaría saber quién tuvo la iniciativa de meterse en la autogestión y llevarla a cabo o hacer estas prácticas. ¿Cómo llegan ustedes a querer implementar la autogestión? ¿Cómo fue la iniciativa? ¿De quién fue? ¿De los dos? ¿O uno respaldó al otro? ¿Y en qué momento fueron? ¿Cuándo fue en fechas, cronología, para poner en contexto a nuestra audiencia? Bueno, esto más o menos surge en el año 2019, ¿no? Y nace de esta necesidad que teníamos Lalo y yo de delegar nuestra operación, ¿no? Nosotros veníamos desarrollándonos, hemos tomado, por ahí tenemos un diplomado en alta dirección, lo cual a nosotros nos movió mucho y caímos en cuenta que era necesario que nosotros como socios fundadores saliéramos de la organización para que nuestra organización tuviera vida propia. Entonces, partiendo de allí, fue que empezamos a pensar, dijimos, qué alternativas podemos tomar para llegar a ese fin, ¿no? En ese entonces teníamos un tamaño de organización, quizá la mitad probablemente de lo que somos ahora. Y teníamos era una organización que fungía mucho como familia. La verdad era papá, mamá, tal cual, y teníamos nuestra siguiente línea de mando, que cada líder tenía su tramo de control muy definido. Llevamos una bonita relación y entonces como que dijimos, por ahí contactamos con un profesor de la universidad que junto con otro consultor traían este proyecto y nos hizo como mucho clic. Así fue como Fíjate empezamos. que me voy a construir un poquito, pero hacia atrás, ¿no? Ahorita comentaba Judy que tuvimos la fortuna de estudiar en la Escuela de Alta Dirección, bueno, en el IPADE, somos generación 2017-2018, y bueno, nos tocó ver muchos casos, ¿no? Sin embargo, un caso que a nosotros nos marcó mucho fue el caso de Irizar. Irizar, vimos, bueno, obviamente por el tema del transporte, para nosotros nos hizo mucho, conectamos mucho, pero realmente el fondo no eran los camiones, ¿no? El fondo era el caso de Goldo Sarazaga, en donde era un caso de dirección de personal de factor humano, en donde te hablaba de cómo él construyó una empresa
basada en poner a las personas en el centro, ¿no? Entonces, la verdad es que nos hizo mucho clic y bueno, esta parte de haber estudiado juntos nos dio la ventaja de que pues cuando íbamos en el trayecto íbamos platicando los casos y cuando regresábamos ya ahí teníamos la retro, ¿no? Entonces siempre en esas retros era, híjole, este caso estuvo increíble, es lo que queremos, por ahí tenemos que darle, hay que ver cómo buscamos. Entonces, después, ya cuando tu subconsciente ya trae aquí el gusanito, empieza a ver todo más claro, ¿no? Lo empieza a ver. Ujú. Y por ahí nos invitaron a una presentación virtual, porque ya estábamos en tema de pandemia, y nos invitaron a un webinar que hablaba precisamente de los modelos autogestionados, ¿no? Entonces ahí hablaron del modelo TIL, y yo ya había leído, porque por ahí alguien me había recomendado el libro de la Lux, y la verdad es que se empezó como que a alinear todo y dijimos, híjole, por aquí es, por aquí es. Sin embargo, algo chistoso, Pancho, es que todavía me voy a ir más atrás, porque hoy en día nuestras oficinas que tenemos este año apenas que las pudimos, digamos, estrenar, duramos 3 años haciéndolas, pero compramos el terreno hace 10 años y lo compramos con una visión en donde nuestra intención era que fuera un lugar placentero para el colaborador, ¿no? Que estuviera contento, que lo disfrutara. Entonces, bueno, no es algo, de alguna manera se venía afincando ya desde hace muchos años y se ha ido cristalizando. Entonces, por eso es que nos hacía mucho match este tema y así fue como ingresamos, ¿eh? Ya después te platicaremos cómo nos fue en el respecto. Sí. Pero sí, bueno, es correcto. Y quizá, fíjate, ahorita que tocaste el tema, me voy todavía un poquito más atrás y quizá este comentario va más hacia el emprendimiento y cómo hay una transformación en el empresario que luego te lleva a estar buscando este tipo de temas, ¿no? Que te hacen sentido. La realidad es que en nuestro origen, que fue hace 15 años, nuestro por qué hacerlo fue una necesidad de libertad de decisiones, de generar negocio, de libertad financiera. Nunca, yo voy a hablar por mí, nunca pasó por mi cabeza el ser una empresaria para generar impacto positivo en mi país y en México, o sea, en mi sociedad. Nunca lo vi como tal. La realidad es que fue más bien como un tema de, pues quiero emprender, ¿no? Hacer en empresa. Conforme fuimos creciendo, ¿no? La empresa surge en 2007, pues vas madurando, ¿no? Vas madurando este tema, te empiezas a dar cuenta que tienes un poder de influir en tus colaboradores y en sus familias. Entonces, cuando empiezas a agarrar estos rollos de, caray, y esto yo creo que nos pasó quizá 8 años posterior, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, los primeros 5 años fue así perder y que le batallas, no encuentras el modelo de negocio correcto y bla, bla. Y después llega este proceso como de 3 años, un poco de maduración, en donde empiezas a abrirlo, te pones como estos lentes y ves, dices, ay, carambas, ya en mi organización somos tantas personas, dependen de mis decisiones, y entonces ahí es donde te empieza a hacer como match de cómo, qué tengo que hacer, número uno, para que esta organización trascienda a pesar de nosotros, ¿no? Como dicen, con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros, y cómo puedo hacer que estas personas en las cuales tenemos influencia pudieran mejorarle un poquito el punto, ¿no? Entonces ahí es donde, como bien dice Lalo, ¿no? Traes ya algo como en la sangre y de repente ves un caso de estudio, te resuena el tema y lo traes en la cabeza y lo empiezas a ver, así como cuando quieres comprarte un carro de la marca que quieras y te lo estás encontrando en la calle todo el tiempo, ¿no? O sea, es bien interesante. Y de repente empiezas a conocer gente que está metida en el mismo tema, que le interesa, que lee los mismos libros y bueno, y aquí estamos. Sí. Oye, Pancho, y digo, nomás complementando, ya ves que hay una frase que dice que ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede hacer realidad, ¿no? Y entonces, nosotros siempre habíamos soñado con tener un Irizar y luego se nos dan estos temas y también veíamos que muchos casos de repente estaban escritos muy rositas, ¿no? Es decir, como que le sacaban todo lo bonito del caso y decías, ay, qué padre, y ya cuando empezabas a adentrarte decías, bueno, hay sus claroscuros, ¿no? Y sus contrastes. Y entonces dijimos, bueno, pues si vamos a comprar un irizar, pues vamos a irizar, ¿no? Vamos a la planta y vamos a ver si es cierto que realmente es como le decía Coldo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la fortuna de irnos a Querétaro, conocimos la planta y pues sí, platicábamos sobre el caso y sí, muchos temas sí eran
si eran ciertos. Sin embargo, era un caso que estaba más diseñado en España, y decían, bueno, es que aquí en México pues la cultura es diferente y no es tan fácil tropicalizarlo, ¿no? Entonces ahí fue también donde dijimos, a ver, ciertamente ¿Se puede o no se no es puede? tan rosita Sí. la autogestión, ¿no? Tiene sus cosas interesantes aquí en México. Sí. Oye, bien, muy interesante lo que comentan, porque sí, efectivamente, me gustan cómo llegaron, y aparte, pues ya traían esa esencia, ¿no? De este tema humano, no es que lo descubrieron, como ustedes dicen, fueron conectando. Y creo que nosotros nos conocimos, no recuerdo si en 2019, antes de pandemia, Sí. no estoy Yo creo seguro. que sí. Sí, antes de Yo creo pandemia, que Sí, que sí, estuvieron 2010. ahí en las tus oficinas. oficinas. Y yo también queriéndoles vender espejitos, ¿verdad? Hasta me siento mal, hay veces que hablo tan bonito que siempre se me olvida también esta parte de claroscuros, ¿no? Y que todos tenemos, y que yo también he vivido y vivo, ¿verdad? Y siempre lo digo a la audiencia, porque pareciera que todo está resuelto, y eso no es cierto, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuándo deciden hacerlo? ¿Cuándo deciden ya entrar de lleno? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Y cómo fueron construyendo? O sea, ya TIL, ya leyeron el caso de Coldo, que es muy interesante en España. Efectivamente en México, pues algo pasó. Y bueno, ustedes son mexicanos, vivimos en la misma ciudad, ¿verdad? Por cierto, y que ahora nos encontramos más seguidos, por cierto. Socialmente, ¿verdad? Sí. Nos gusta el buen comer, pero ¿en qué momento llegan y dicen, bueno, lo vamos a hacer y vamos a hacer esto y este va a ser el propósito? Como conocer esa etapa. Fíjate que bueno, en esa etapa cuando tomamos ese webinar y que ya habíamos, yo llevaba el libro a la mitad y la verdad es que, bueno, me apuré a terminarlo, y entonces decidimos empezar a estudiar más al respecto, ¿no? Yo, me gusta mucho la lectura, entonces, bueno, leí el libro de Brave New World, más o menos me acuerdo, el de Capitalismo Consciente, entonces, bueno, empecé a documentarme mucho. Y bueno, la verdad es que uno ya cree que por haber estudiado y leído y estado en una escuela de alta dirección, pues ya va a ser papita, ¿no? Y vas a entrar y se te va a hacer todo muy sencillo. La realidad es que sabíamos que no lo podíamos hacer solos, entonces de ese webinar fue que contactamos a la persona que dio el webinar, le preguntamos pues si él hacía este trabajo de acompañamiento en este proceso, nos dijo que sí, y entonces bueno, decidimos arrancar. Algo interesante pues es que el tema de estos modelos de autogestión, o modelos TIL, o modelos horizontales, es que parten de tres pilares fundamentales, ¿no? Que es la autogestión, que es el propósito evolutivo, y el tema de poner a la persona en el centro, ¿no? Entonces, que es la plenitud. Entonces, la verdad es que nos hacía mucho match, ¿no? Decíamos, pues es que sí es, o sea, el tema de la plenitud, pues bueno, es lo que queremos con el tema de las oficinas. El tema del propósito, honestamente, no lo teníamos. O sea, la realidad es que en ese momento veníamos de esas prácticas de Peter Drucker de los 80s, en donde pues tenías la misión y la visión súper aburrida ahí en la recepción, y pues, se la preguntabas a la recepcionista y la tenía atrás en su espalda y no se la sabía, ¿no? Entonces, un tema muy funcional, y nos hizo mucho sentir el tema del propósito, ¿no? Que era llegarle a las fibras, llegar a inspirar y llegar a conectar con la persona, que realmente se sintiera pues conmovida con esto, ¿no? Y que de alguna manera estuviera alineado con su propósito personal, y que entonces pues, contribuyera a la organización, ¿no? Entonces nos hizo mucho sentido, y bueno, empezamos con esta consultoría, y ahí fue donde realmente empezó todo el proceso, ¿no? Que originalmente nos plantearon que sería un proyecto que como tal no era una receta. Ahí fue donde de repente dijimos, híjole, a ver, pues estábamos acostumbrados a que siempre hemos trabajado con consultores, y entonces de repente contratas un consultor que te va a trabajar la planeación estratégica y te dice, mira, aquí está el plan de trabajo, va a durar 3 meses y vamos a hacer A, B, C, D, D, y este es el entregable. Y entonces acá era así como, híjole, pues no sabemos cuánto dure, no hay un ABC, vamos a empezar. Y ahí fue donde de repente
como somos muy estructurados, más Sí. Judy, pues como que decíamos, a ver, ¿cómo esto? No. Yo le patiné. Y bueno, sí, la realidad es un tema, como dices, no es una receta, ¿no? Entonces, desde ahí hay que romper un paradigma. No es una receta y está basado en las personas. Entonces, y en esto es bien interesante, como aprendizaje todo es responsabilidad del fundador. O sea, todo lo que pudo haber salido bien o lo que no salió bien, al final fue nuestra responsabilidad y hicimos una lista de aprendizajes que nos gustaría compartirlos. O sea, yo he escuchado tus podcasts y veo unos casos padrísimos de éxito y digo, yo quiero ser como ellos. Pero quizá, y no quiero ser como la amargada de tu podcast, Pancho, pero sí te quiero platicar todo lo que creemos que no funcionó y eso no quiere decir que así se va a quedar, ¿no? Al contrario, ¿no? Vamos viendo cómo sí. Y bueno, voy a tocar un poquito el tema de lo del propósito. En este acompañamiento hubo muchos éxitos, ¿no? Muchos éxitos y parte de los éxitos es que lograron estas dos consultores que estamos muy agradecidos por ese proceso. Logró en nosotros hacer este proceso de profundizar en los temas. Yo sí recuerdo que yo creo que le invertimos unas 12 semanas y nos veíamos cada semana a hablar de esto, ¿no? ¿Qué nos movía las fibras? Porque ellos, hay mucha claridad, si el socio fundador no está convencido, no va a jalar esto. O sea, porque nos platicaban a veces, oye, es que me quieren mandar a la gerente de recursos humanos. No, o sea, no. Esto tiene que salir del fundador, ¿no? Que el fundador esté convencido. Entonces, bueno, hicimos todo un proceso padrísimo, aplicamos mucha filosofía, en ese inter leímos muchos libros, artículos, podcast, por ejemplo, y se los recomiendo, hay un panel en el que se convive Koldo Saratzaga con Lalú, Ana Moreno. otra chica que es consultora, y está muy bueno, no sé si tú lo has visto, Pancho, está muy interesante porque ellos así, de manera muy libre, empiezan a platicar y todo este tema. Y bueno, a lo que ves que todo ese proceso, algo que nos funcionó fue que a la par hacíamos reflexiones semanales y nosotros estábamos metidazos en el tema, ¿no? La conclusión de esas 12 semanas fue que nosotros quedamos muy convencidos, armamos nuestro propósito, que para nosotros, si bien el propósito quedó en una línea, ¿no? A nosotros nos inspira, ¿no? Nos inspira mucho porque muchas decisiones que tomamos es como, a ver, ¿sí sigue el propósito o no? O sea, ¿está alineado o no? Y créeme que decisiones importantes de negocio tienen que ver con ello, ¿no? Si bien es evolutivo, ¿no? Por ahí le hemos quitado comas, le ponemos palabras, de bla, 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 pero estamos como muy claros en lo que queremos. Adicional al propósito, luego generamos un mantra, ¿no? Le pusimos así nosotros un mantra, que es como nuestro lema y que inclusive en nuestras reuniones de trabajo anteriormente solíamos abrir con ese mantra y con ese propósito como para inspirar a que la conversación y la reunión se diera en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso salió bastante bien. Donde sí, pues le patinamos, y yo voy a hablar mucho por mí, yo soy mucho de estructura, es dame un KPI, cómo vamos a avanzar, cuál es el plan de trabajo, y ahí es donde ya estuvo el tema, ¿no? Fue complejo, creo que de las cosas de aprender, y me voy a ir un poquito a la metodología que utilizamos, ¿no? Por ahí se generó un equipo, intentamos tener como nuestra primer célula autogestionada en donde invitamos a la gente más entusiasta, a los colaboradores más entusiastas de la organización, de diferentes niveles. Nos trajimos lo que era desde gerentes, jefes, un operador de camión, coordinadores de operadores. Era un equipo alrededor como de 10 personas. Y pues el objetivo es que esa célula iba a trabajar solita para obtener mejoras en la organización. Entonces, estuvieron sesionando ellos semanalmente de manera muy libre, ¿no? Y bueno, pues es que esa libertad luego ya terminó en que gente en el camino ya no le gustó, como que decía, no sé para dónde voy, ya no iban, llegaban tarde. Al final la célula que eran de los entusiastas, pues terminó en nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, fueron esos como pequeños, vamos a ponerle la palabra, no hay que tenerle miedo, fracasos, porque al final, pues el fracaso es algo que te permite aprender, entonces fueron fracasos al final, ¿no? Y yo soy de la idea que el fracaso es un músculo, es algo que se ejercita, y le dejas de tener miedo y te animas a más cosas, ¿no? Entonces tuvimos estos fracasos, ¿no? Al final, este famoso equipo no jaló mucho. Posteriormente, el orden en que fuimos comunicando este proyecto, creemos que también tuvo un error de planeación, ¿no? No lo vimos nosotros.
ahí me gustaría hacer una pausa. ¿Qué sucedió a la hora de comunicar? O sea, ¿cuál era el mensaje? Porque ese es bien, bien importante, el mensaje que uno manda como fundador, y me ha pasado, con el mensaje que se capta dentro del colaborador, ¿no? O sea, como que hay una situación de cierto, no voy a decir sesgo, pero yo creo que todo lo vivimos y a mí en cada episodio me gusta también remontarme en lo que me ha pasado. ¿Y qué sucedió? O sea, con ese mensaje o los mensajes? Sí, fíjate que digo, creo que tocaste la parte medular aquí del tema, ¿no? Si bien era importante que tú lo tenías que comunicar, creo que faltaba haber hecho una comunicación previa con los líderes, un poquito de sensibilizar en qué consistía la autogestión y qué implicaba, esa parte de qué implicaba, porque el ingrediente de la madurez y la responsabilidad, pues tienen que ser pues primordiales, ¿no? En este tema. Entonces, bueno, se comunicó en donde prácticamente se dijo, pues estamos en un proceso en donde queremos migrar de un modelo que venimos pues de una mezcla entre el modelo meritocrático y un poquito del verde, queremos migrar a este modelo autogestionado en donde pues se pretende que no tengas jefe, en donde de alguna manera tomen las decisiones, pero nunca se les dio el tema de bajo qué marco, ¿no? Es decir, hubo una mala interpretación, porque obviamente lo comunicamos mal, y entonces lo que pasó fue que literalmente al día siguiente, pues la gente dejó de llevar uniforme, la gente llegó a la hora que quiso, y cuando tú ya querías pedir algo, pues la respuesta a veces era tan drástica como, es que pues yo ya no me puedes decir, yo no tengo jefe, soy autogestionado. Entonces fue ahí donde prácticamente agarramos el freno en mano y dijimos, espérame, no, creo que no es la esencia de la autogestión, ¿no? Se está desalineando y entonces hay una línea muy delgadita, sabemos, entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Y ahí es donde entra la madurez y es donde debemos de reforzar. Entonces, haciendo toda una retrospectiva, concluíamos que lo que debíamos haber hecho era primero hacer una métrica de madurez para ver en dónde estábamos parados y cómo llevar a nuestro equipo a un nivel óptimo en donde pudiéramos bajar esta información, en donde pusiéramos cuál era el objetivo y qué se buscaba, haber hecho una comunicación más completa, pues para que este cambio fuera mejor entendido, ¿no? Sí. Sí, sí, eso fue un tema que es un área de oportunidad importante, que quien lo quieran implementar cuiden mucho la manera como se comunica. Y si bien estos no son esquemas de estructuras, bueno, quizá yo vuelvo a mi tema estructural, sí es importante, tú vienes de que trabajas estrategia bajo una estructura, bla, 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 y tú de repente les vas a meter un proyecto de esta naturaleza sin darles un poquito de visión de hacia dónde va, que estos son proyectos de muy largo plazo, o sea, sí es importante dar como este scope, ¿no? O sea, ¿cuál es tu horizonte? Para que la gente más o menos capte, y nosotros así medio lo lanzamos sin ningún plan, porque así era el tema, y nos salió al revés. Por otro lado, a las personas, a los primeros que les anunciamos eran a nuestros líderes directos. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Resulta que las personas somos educadas, quizá ya ahorita hay escuelas que ya no lo hacen, pero bueno, la mayoría todavía son así, en donde eres educado, en donde para tú poder progresar en la vida, pues tienes que tener un puesto mayor, ¿no? Entonces, primero aspiro a ser supervisor, luego jefe, luego gerente, director y, bueno, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando tú le comunicas a tus líderes, ¿no? A quienes le reportan a dirección que ya la estructura va a tender a aplanarse, bla, bla, bla? Los primeros que internamente se van a ver amenazados son ellos. Entonces dicen, caramba, entonces yo qué, ¿no? Si mi poder, pero pues entonces ¿cómo? Entonces yo de aquí ya no puedo aspirar a algo más. No, pues no. Entonces lo que nosotros percibimos es que al final quien terminó saboteando mucho el proyecto fue esa línea. Entonces, bueno, ahorita en retrospectiva debimos haber hecho cosas diferentes.
Y entonces luego nos fuimos a hablar con la gente, con la base, ¿no? Y a la base le empezamos a comunicar, oye, es que la empresa quiere poner al centro a las personas y todo va más para lo humano. Y entonces la gente de la base sí como que, oye, qué padre, ¿no? Entonces los de la base estaban como contentos. Y entonces hubo un gap enorme, ¿no? Entre los que ya se estaban entusiasmando y los que se estaban alejando del proyecto. Y lo que estaba pasando es que en las reuniones donde tratábamos de ver avances, de cómo empezar a implementar algunas prácticas TIL, ¿no? Pasaba que los líderes a nosotros, cuando estábamos presentes, Lalo y yo en las reuniones, nos daban un poquito el avión, ¿no? Y decían, no, sí, vamos bien, ¿no? Padrísimo. Y luego cuando tenían sus reuniones aparte con nuestros consultores, el proyecto se desataba diferente. Entonces empezamos a ver ya un tema de hasta dobles versiones y al final nuestra conclusión fue eso, decir, ¿saben qué? Creo que lo que hicimos mal fue el orden, lo hicimos mal. O sea, la gente no enamora a alguien que está aspirando a puesto a como somos educados. De repente decir, pues tu jerarquía va a tender a desaparecer. Dicen, no, pues ¿qué onda, no? ¿Cómo le hago para que mejor esto no jale? Yo creo que por ahí Sí, pasa. y Vale. bueno, dos cosas me gustaría rescatar del caso de ustedes. Una es, a ver, cuando uno comunica, y lo que he aprendido también es como qué no es la autogestión, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? ¿Qué es este libertinaje? O sea, tener claro como qué sí es y qué no es, porque a pesar de eso lo damos por hecho, ¿no? Y hay veces que me pasa. Y hoy también me gusta como aclarar lo que no es, porque no es un tema es obvio, ¿no? Que lo estamos entendiendo, ¿no? Pero yo creo que también en este aprendizaje también lo he vivido yo y creo que también es importante. El segundo tema es el tema de la jerarquía. Si bien es cierto, el conocimiento, el expertise, todo este talento que tenemos en nuestras organizaciones no debe desaparecer. O sea, si yo estoy en un nivel jerárquico y llegué a escalar a cierto nivel por todo esto, por lo que aporto, eso no desaparece, ¿no? Yo creo que es vital que en todo un equipo, organización horizontal, oye, tu capacidad, tu aportación es válida y no se puede desaparecer. ¿Cómo la sustituyes, no? O sea, lo que único es la forma de cómo vamos a operar, ¿verdad? De la forma de cómo esto va a contribuir y cómo tú como persona vas a contribuir y vas a recibir una contribución de manera diferente, pero el escalamiento desaparece. Entonces también eso es muy difícil entenderlo, decir, es que si ya no escala, ya no voy a ganar más, número uno. Número dos, pues ya no voy a tener el poder. Número tres, entonces ahora mi gente me va a mandar. Y entonces viene todo ese, por este laboratorio que hemos hecho todos y que ustedes lo han vivido, pues viene toda contraproducente. O sea, las decisiones se toman más lentas, hay más conflictos, viene el ego, y como dicen, bueno, por un lado dicen que están muy bien y por otro lado se agarran con todo. Y esta es como la triste realidad, pero lo que vivimos todos, porque nosotros también lo hemos vivido. Y es como cosas que yo digo, al final si hay una iniciativa, la que sea, y lo hablábamos hace un momento antes del episodio, es que es un laboratorio. Nadie garantiza nada que nos va a funcionar. Nadie va a decir, oye, pues este era un elemento, un colaborador excelente, un operador responsable, comprometido, llega puntual, o sea, y al final se transformó de la noche a la mañana y que inclusive sí, y no me digas nada porque yo soy mi jefe. Sí. Y es que allí creo, digo, en este reiniciar este proyecto, nosotros ahora en esta nueva ola de contrataciones que estamos haciendo, estamos buscando que la gente tenga dentro de este perfil, ¿no? Y que le mides que la habilidad blanda y la habilidad dura y todo este rollo, sí estamos buscando que tenga ese perfil humano de manera natural. Si no lo traes de casa, yo lo veo un poco difícil que lo desarrolles. Es como el tema, los valores no se enseñan, los valores ya los traes, ¿no? Entonces el tema de que tú tengas
un valor profundo en respecto a cómo ves la dignidad, qué percibes de la dignidad de la persona, es fundamental. Si tú, por ejemplo, en nuestro caso, arrancamos un proyecto de esta transformación hacia una organización TIL y de repente había liderazgos en donde el ego era lo primordial y siempre era anteponer sus intereses respecto a los demás, difícilmente un proyecto así jala. Entonces, o sea, es feo decirlo, pero es un tema que si tú verdaderamente quieres irte hacia ese camino, esas personas no van a encajar y te van a hacer mucho ruido. Y quizás si hay alguien que medio le está latiendo el proyecto, pero esta persona tiene mucho poder sobre la otra, no va a jalar. Entonces, esto tiene que ser un proyecto desde la contratación. O sea, si tú tienes esta visión como empresario a querer hacer tu organización más humana, centrada en las personas y que puedan ser autogestionadas en un momento dado, a quien contratas tienes que desde el principio decirles que esta organización va a tender a irse hacia allá. Y el tema de que tú empieces a desprender poder, ¿no? Por decir, o sea, que ya tú no tengas poder sobre nadie, que lo veas como viable. Y va a ser la manera como aquí en suma tú vas a crecer. Pero, insisto, cuando ya los tienes dentro y no lo tienen en la sangre, te van a sabotear el proyecto. Bueno, sí, quizá fue por nuestra experiencia, ¿no? Sí. Y vamos a la parte medular de su negocio, que es el operador, ¿no? Mi amigo Rodrigo, que tiene un negocio de transporte, he hablado bastante con él. Y para él es que el operador es una persona no entendida en la organización, es una persona, en este caso cambia el giro porque ustedes, no sé si sea el mismo, pero él tiene transporte de carga hacia Estados Unidos. Pero él dice que esta forma de comunicarse con el operador desde otras áreas, él habla de su testimonio de que pues nadie los entiende, ¿no? Entonces se tienen que dirigir. En el caso de ustedes y con esta parte, cuando llegó el operador y cómo es cierto que realmente es una persona que se siente aislada, o al final, porque ahí está la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de mantenimiento. Quiero entender el negocio de ustedes porque cómo es que lo hacen. Y luego está el operador, ¿no? O sea, y cuando uno va en la calle y entonces un camión me chocó o cometió una infracción, lo dice atrás, repórtelo y no sé qué, llama a la empresa. Pero en esta parte del operador, ya con este tema, o sea, ¿sí creen que esto, una iniciativa como esta y que ahora la están reiniciando, como lo comentó Judith, sí se puede, y sobre todo en nuestra ciudad, o qué están pensando hoy, o este replanteamiento? O sea, sé que van a traer nuevo talento y hoy están hablando de esto, ¿no? De cómo ir lo que ya tenemos y con los nuevos que van a llegar. Bueno, yo creo que primero explicar un poquito nuestro modelo para contextualizar a la audiencia, ¿no? Nosotros nos dedicamos al transporte de personas. La mayoría de lo que nosotros hacemos es un transporte dentro de zona metropolitana de Guadalajara. O sea, sí tomamos algunos poblados como Acatlán de Juárez, Tala, El Salto, pero todavía se considera como zona metropolitana, ¿no? Los operadores duermen en su casa, eso es algo importante, diferente en carga. En carga, por ejemplo, hacen largas jornadas, viajes de Guadalajara a Tijuana y temas así, donde duran semanas sin estar. Aquí nuestro modelo es que el operador trabaja ciertos turnos de acuerdo para mover personas de sus casas a sus centros de trabajo y luego los regresa, ¿no? Sin embargo, el operador es alguien que se tiene que llevar la unidad a su casa, ¿no? La unidad de nosotros no queda en un encierro, vamos, no queda en un patio de suma, sino el operador se lo lleva a su casa y lo estaciona donde puede, y porque él arranca rutas desde 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Es una persona autogestionada, de hecho, justo en el podcast de Rodrigo, tal cual él decía, no hay persona más autogestionada que el operador, ¿no? O sea, él es solito con su camión. Y el contacto que tiene con el staff de la organización, pues es a través de tecnología, a través de llamadas. Y si bien él baja a nuestra base, puede quizás hacerlo una vez al mes o a veces 2 veces al mes. Entonces lo ves muy poco.
y el operador cuando va a la oficina prácticamente es hacer alguna gestión de temas de firma de nóminas, algún tema, algo personal que pueda tener, y efectivamente es alguien que él se siente solito, pues porque él está solo. La realidad es, sus compañeros de trabajo terminan siendo los colaboradores de las empresas por las cuales nosotros damos servicio. Entonces es un poquito de contexto. Sí, digo, yo coincido por ahí con lo que decía Marroquín de que no hay nadie mejor autogestionado que él, y en esto ha ayudado mucho la tecnología. Digo, nosotros tenemos, pues como parte de nuestra vocación, yo como ingeniero en sistemas, pues bueno, yo le trato de imprimir mucho ese tema de tecnología, y si bien hace, no sé, a lo mejor cuando empezamos, hace 15 años, pues tú tenías que hablarle todos los días al operador, ¿no? Y hoy tienes que hacer esta ruta, y hoy tienes que hacerle así, así. Tenías que darle como todo ese marco, pero muy repetitivo, ¿no? Hoy en día, pues como dice Judy, hay operadores que puede pasar semanas que no los veas, porque ellos se levantan y ya la app les dice todo, les dice qué tienen que hacer, por dónde tienen que ir, o sea, prácticamente ellos ya tienen ahí su marco de referencia, ¿no? Entonces, pues se autogestionan. Sin embargo, pues sabemos que cuando se hace así, también se puede tornar frío, ¿no? Y ellos necesitan ser escuchados, ¿no? Ellos quieren de repente sentir ese contacto humano en que el que les diga, oye, lo hiciste muy bien, oye, este mes no tuviste ningún incidente, y entonces sí hace falta esa parte en donde tengas ese apapacho, ¿no? Y los puedas bajar y puedas platicar con ellos, y ellos de repente se puedan tal cual abrir contigo con algún tema que traen desde personal, lo que sea, ¿no? Pero si nos vamos básicamente a sus objetivos, pues bueno, son autogestionados, y sí hay supervisores que pudieran ser los que de alguna manera están haciendo esta retro con el tema del servicio, ¿no? Pero bueno, hoy en día que se torna en todos los sectores complicado atraer el talento, digo, sería muy sexy decir que los buscamos con valores y con todo eso. La verdad es que, bueno, tratamos de encontrar, pues, que tengan ciertos perfiles y nosotros desarrollarlos, ¿no? Esa es nuestra labor como empresa y como responsabilidad social, formarlos, ¿no? Y hay una frase muy buena de Alejandro Soberones que escuchamos en un podcast que decía, forma a tu gente de tal manera que la competencia se los quiera llevar, pero genera las condiciones de tal manera que se quieran quedar, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad, y ahí es donde nos tenemos que enfocar para buscar esa plenitud, que es uno de los pilares de la autogestión. Veo que ustedes ahora están en un reiniciar, y hace poco nos encontramos en un workshop de la comunidad Cocrealia, que fue aquí en Guadalajara, y que me dio mucho gusto verlos. Y veo como que hay este espinita, o como decimos en México, como esa inquietud de decir, bueno, ahora lo vamos a modelar, pero vamos a continuar. Me gustaría conocer esta parte de qué le van a continuar, qué les mueve en lo siguiente, en un año, dos, o sea, qué es lo que quieren adecuar o hacer, es decir, bueno, no lo vamos a hacer como muy TIL, lo vamos a hacer a nuestro estilo, vamos a hacer un híbrido, porque esto nos funciona bien así. Como bien sabemos, hay muchas formas, y ahí estuvimos varios que estamos en la comunidad, que ustedes los conocen, Sergio Álvarez, Simón Álvarez, Alberto López, Heidi, el buen Marcial, que fue el moderador. Pero veo como que siguen ahí con esa inquietud de hacerlo de otra manera. Cuando hablamos de hacerlo de otra manera, ¿en qué se van a enfocar? O sea, que también, o realmente no, digan también, hoy no, ya, hasta aquí, quedamos hasta la madre, como decimos en México, mucha ansiedad, tuvimos miedo, se nos salió de control, pero yo digo que en el fondo las tripas, como dice, o sea, algo les está moviendo, o sea, o al menos eso percibo, porque yo tengo, los conozco del 2019, no hemos tenido una comunicación así bastante estrecha, pero pues veo que siguen con la inquietud. Sí, fíjate que para contestar tu pregunta, en este reiniciar, y por qué lo estamos tomando hoy en 2022, ¿no? De otra vez planearlo, ¿no? Y ahorita te contestamos hasta dónde queremos llegar, que eso también ya lo tenemos muy claro. Cabe señalar que en el 2020, que 2021, que todavía traíamos como esta colita de querer seguir
con este proyecto, lo quisimos como rescatar, ¿no? Por allí se dio una oportunidad importante de un contrato, ¿no? Que logramos en la organización, que nos hizo crecer mucho de un mes a otro, ¿no? Cuando te hablo mucho es un 60 y tantos %. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que nuestra estructura y nuestro querer lograr una organización autogestionada se fue a los suelos. Cuando más al sostener un crecimiento de ese tamaño, con todas las implicaciones que tenía, porque esto implicaba adquirir muchos créditos, contratar gente nueva, esos liderazgos que nos reportaban a nosotros, haz de cuenta que no entraron en este rol del crecimiento, y prácticamente en un periodo de 4 meses se fueron el 90% de ellos. Nos quedamos solos, así. Entonces, solos con un contrato fuerte que siempre estuvimos buscando, un contrato de ese tamaño, llenos de retos. En época estábamos pasando ya, digamos que las colitas del COVID, en donde el sistema financiero se contrajo, hubo un tema brutal. Y fue duro porque al final dijimos, oye, pero creíamos que íbamos encaminados en este tema de autogestión, y ahorita que más requerimos que las áreas sean autogestionadas por este crecimiento, nos dimos cuenta que no teníamos raíces. Eso fue el punto. Y bueno, pues de ahí se viene una serie de aprendizajes, ¿no? Fuertes, por lo cual muchos de los comentarios a lo mejor que estamos aportando ahora vienen de esas reflexiones, en donde partimos del tema de vamos cambiando el perfil de la gente que vaya ingresando a la organización. Y no es que los perfiles anteriores fueran malos, para nada. Esos perfiles nos hicieron crecer hasta donde llegamos al 2021, y estamos muy agradecidos con ese proyecto. Si no jaló, bueno, aprendimos. Pero lo que sí es que nosotros, como los visionarios de la organización y que sí queremos lograr algo diferente, ahorita nuestra estructura es decir, traigámonos gente con un perfil un poco más, lo que había comentado anteriormente, un poco más enfocado a un sentido más humano, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, este tema del crecimiento que te platicó, pues nos tomó prácticamente 12 meses volvernos a estabilizar. Fue un proyecto duro, fue como en la adolescencia que te duele todo, pues se da cuenta que es que pasó. Fueron momentos muy, muy difíciles. Hoy por hoy la organización está estable, se estabilizó operativamente con este aprendizaje fuerte, y entonces estamos otra vez en volver a tomar aire, ¿no? Y bueno, cabe señalar, en este volver a tomar aire, nos gusta mucho estudiar, como bien decía Lalo, tomamos un diplomado en formación social, que es, tú creo que lo tomaste también, ¿no, Pancho? ¿O tu socio? Lo debes de tomar, es buenísimo. Empezamos en mayo, ¿no? Y este diplomado trae un enfoque, el Difoso pertenece a USEM, que es la Unión Social de Empresarios de México, cuyo gran enfoque es un tema de poner a la persona en el centro y ver cómo nosotros como empresarios podemos incidir en nuestro país y la sociedad haciendo este tema. Entonces resulta, de hecho, Marcial fue uno de nuestros profesores en una de las sesiones, que es, vuelves al tema, ¿no? Otra vez todo se conecta, todo se conecta. O sea, el diplomado está vinculado al tema de la persona y la persona está vinculada a la autogestión, y entonces todo esto vuelve a cobrar sentido. Y es por eso que estamos, contestando tu pregunta, por eso que estamos hoy retomando. Y contribuyendo ahí, Pancho, yo partiría del hecho de que ambos creemos en el proyecto, creemos en el modelo y creemos en la autogestión, y vamos a llegar ahí. O sea, es un hecho. Obviamente, como tú lo decías, quizá yo, hablando en lo personal, ser 100% TIL, todavía creo que lo veo un poco más lejano, pero sí con muchas prácticas TIL, sí con muchas cuestiones de autogestión. De hecho, te comento que por ahí hace un par de años leí un libro que se llama Mide lo que importa, de John Doerr, que habla de Andy Grove, que fue fundador de Intel, y que implementó una metodología que se llama OKRs, que seguramente has escuchado, y que te habla precisamente de que cada uno establece sus propios objetivos, establece cuáles van a ser la forma en la que va a conseguir ese objetivo, y se automide y se autorregula, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una metodología que, bueno, nos gustó mucho porque iba muy alineado a esta parte de autogestión, de esta parte de madurez,
en donde tú ya no funges como ese jefe, sino como ese, digamos, líder que apoya, Ya. en donde a lo mejor le dices lo que platicábamos respecto a los objetivos, ¿no? Qué tan realistas son, ¿no? Y bueno, aquí el tema de Carlos ya no entra mucho, ¿no? La frase que dice que más vale que te pongas metas de excelencia y no las logres, a que te pongas unas mediocres y sí las logres, ¿no? Ahí es donde uno puede incidir y decirlo, dices que ponte una meta realmente de excelencia, ¿no? Y que vaya alineada a lo que la organización busca, basada en su propósito y en sus mantras, ¿no? Entonces, sí creemos, sí estamos ahorita nuevamente retomando estos aires y para allá vamos a ir, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la comunicación. Algo que también nos pasaba es que establecimos nuestro mantra y y nuestro mantra tiene que ver con ser una organización creciente, altamente rentable y profundamente humana, ¿no? Y entonces, pues bueno, la pusimos, la verdad estaba muy bonita, nos hacía mucho sentido y de repente cuando tomábamos alguna decisión que tenía que ver con una pues, decisión de negocio que podía impactar a alguna persona, pues a veces la respuesta irónica era, pues no que muy humanos. Entonces, dices, híjole, a ver, el tema es que no es que ya lo seamos, ¿no? Es que aspiramos a llegar y este es un proceso y todos tenemos que contribuir. Entonces, pareciera que todo esto es responsabilidad de dos personas. A ver, la empresa no es de nosotros dos, la empresa somos todo el equipo y la empresa es de la sociedad, pero eso es difícil que lo entienda a veces, ¿no? Sí, o sea, el empresario al final, algo que hemos aprendido es que nosotros somos administradores de los recursos de la organización, pero no somos los dueños de la organización. Y eso es desde allí, ¿no? Desde comunicar esa parte y de que el tema, el mantra que hubo un tiempo que dijimos, no, mejor hay que ocultarlo porque a la gente le hace ruido, ¿no? Es que hasta en eso, ¿no? Hay que generar madurez suficiente para entender lo que es una aspiración y que esa aspiración es evolutiva y que te vas a tropezar, sí, que a veces vas a tomar decisiones malas también, pero queremos aspirar a algo, todos tenemos que ponernos una meta alta en la vida, ya seas una empresa o seas una persona, ¿no? Y creo que todo eso hemos vivido en el tema de la cultura, de este mantra. En lo personal, a mí me tocó vivir una experiencia que parte de la filosofía era la rentabilidad y la productividad en la empresa, ¿no? Y, y en algún momento yo tomé una decisión equivocada donde pues yo quería cumplir esa parte de la rentabilidad, de la productividad. Al final de esto fue algo bien profundo para mí, me dolió, porque pues uno quiere cumplir los números, quieres que aparezcan esos KPI, ese tablero, que parezca el cierre del mes y el logramos. Y la verdad éramos sumamente rentables y fue que teníamos que tomar una decisión, sacar una línea de producto, porque no estaba con los estándares y fue doloroso, pero también era cuestionado en Radio Pasillo, sabes que en todas las organizaciones, oye, pues no que muy de valores, y si se van por el dinero, entonces eso me dolió mucho, aprendí, o sea, y el mensaje fue, ya no vamos a tener este resultado, vamos a tener otros, pero vamos a cumplir con la filosofía. O sea, al final la dejamos, pero yo tuve que cambiar, con todo el dolor de mi alma, con todo el dolor de mi alma, que no tenía que ser así. Entonces sé lo que significa eso, porque lo he vivido, pero hoy me siento muy orgulloso y muy tranquilo. O sea, el dinero ahí va a estar, ¿no? O sea, todos ocupamos flujo, todos ocupamos rentabilidad, dividendo, pero todos también tenemos que como alinear. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Cuándo somos congruentes, coherentes desde los fundadores. Y este es un mensaje bien duro para todos los fundadores o un director, con este doble discurso que lo hacemos, ¿no? Porque yo lo viví y lo hago en público porque hoy como que ya pasó todo y me ha pasado de todo. Ya soy vulnerable y siempre pues aprendo. Pero es algo complejo, ¿no? Complejo y se entiende
rescatar y poner este tema de los principios, los valores como organización, y no este doble discurso que estamos todos hartos de escuchar, ¿no? Partiendo como colaborador. Me gustaría regresar al tema de Cocrealia. Cuando estuvieron ahí, ¿con qué se quedaron? Que fue un formato muy bonito de Marcial que hicimos. ¿Qué esperaban ustedes y qué expectativas tenían? Porque al final, pues ahí habemos gente muy inquieta. Y quisiera como si tuvieran alguna reflexión, que es que no dijeron nada más que lo que ya sabíamos, ¿no? Y había bastantes otros empresarios de aquí locales. Y me gustaría como tener una pequeña reflexión de su parte, digo, porque pues es una curiosidad mía. Sí, digo, finalmente algo que nos llamó la atención y el por cual pues sí teníamos que estar ahí era porque nos íbamos a topar con muchos empresarios que o ya lo habían implementado o estaban en el proceso o a lo mejor se habían dado de topes y queríamos saber si a lo mejor cometieron los mismos errores que nosotros o si a lo mejor ya habían encontrado esa receta mágica que a lo mejor íbamos a salir ahí con la receta y ya íbamos a llegar a implementar el otro día. Entonces sí fue interesante escuchar pues cómo, pues a final de cuentas no la existe, ¿no? Es decir, cada quien en su organización y en su industria tiene que improvisar y tiene, como bien decías, ¿no? Es un laboratorio, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el tema del Lean Startup, que es prueba en chiquito, itera rápido y fracasa barato, ¿no? De alguna manera es esa cuestión de probar, medir y darle la vuelta, hacer un viraje, ¿no? Entonces, me gustó por ahí una pregunta que hizo Eugenio y que decía, bueno, pues se habla mucho de la autogestión, pero ¿qué no es autogestión, no? Porque a veces para encontrar una definición es decir que no es, ¿no? Entonces, pues sí, de repente uno tiene el paradigma de qué es, pero hay que empezar por irte hacia atrás y decir que no es, a ver, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí. Entonces a lo mejor empieza a darle una lucecita, ¿no? Entonces sí fue por ahí de lo más rico. Creo que la chica que trabaja en la escuela también aportó cosas muy ricas. Sí, muy bueno. Desde la parte educativa, ¿no? Que es esa parte en donde dices, híjole, ya desde otra industria, pues se ve diferente y suena diferente y se antoja, ¿no? También, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia bien rica y como dices, Marcial, pues bueno, tiene toda la experiencia del mundo y tiene esa capacidad de frenarte y de bajarte, ¿no? Porque a veces uno anda muy elevado y anda corriendo y él tiene esa capacidad de frenarte y de hacerte ver hacia adentro y como un buen coach, no darte las respuestas, sino hacer que tú la encuentres dentro, ¿no? Entonces me pareció muy rica. Desafortunadamente no nos pudimos quedar hasta el final, pero creo que nos llevamos muchas cosas ricas, ¿no? Entonces, cuando ves historias de éxito, como estaban ahí planteados, pues dices, sí se puede. O sea, es como otra vez volver a decir, entonces hay que retomarlo porque sí se puede, ¿no? Inspira. Y como dices tú, Pancho, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fuimos contigo hace 3, 4 años, pues nos hablaste con tanta pasión y con que sí se podía, que dices, wow, es decir, a ver, con alguien que tiene tanta pasión no puedo competir, pero sí puedo tratar de ser algo similar, ¿no? Entonces, pues claro está que ahí escuchas historias exitosas y dices, pues claro, ¿por qué no? Vamos a darle, ¿no? Entonces, pues ahí gracias por compartirnos esta energía. Sí, yo pienso que a cada iniciativa, a ver, lo que es un hecho y una realidad, que hay un proceso, hay un viaje, un aprendizaje, y cada quien lo vivimos, emociones, sentimientos, ansiedad, frustración, obstáculos, o sea, eso es parte de esa motivación, de esa inspiración. Yo no creo en que todo es color de rosa. O sea, a mí cuando me preguntan y parte del episodio es como, por eso tenía un gran interés que conocer su caso como la otra cara de la moneda, ¿no? Porque es parte de una realidad, es parte de un aprendizaje que no lo podemos ocultar y a mí me molesta mucho, la verdad es que, y cuando digo me molesta es porque todo el mundo hablamos bien bonito, ¿no? O sea, y hablar bonito está bien, pero también hablar de lo que no es tan bonito, esos claroscuros,
como comentas tú, Eduardo, es parte de la historia, no pasa nada, o sea, tiene el mismo valor para mí hoy, y eso lo he ido entendiendo, porque es parte del aprendizaje hacia mi interior, hacia los demás, ¿verdad? De este trabajo de madurez que ustedes han venido desarrollando, pero sin embargo, pues ahí está, o sea, y para mí no hay casos de éxito también, ese es un tema también bien trillado, pues que no hay, todos tenemos un viaje y todos tenemos una idea, un propósito, y ahí vamos aprendiendo con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, o sea, en fin, que vas entendiendo todo este proceso, ¿no? Y veo que ahora van a un paso más, van a hacer algo institucional, van a hacer un consejo consultivo, y mi reflexión también como esto es, yo digo que también es parte de, o sea, ¿quién sí encaja con esto, no? ¿Quién no? Porque pues sabemos gente ruda, ¿no? Y no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero yo creo que mi tema es pues que también gire sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que es un tema y qué bueno que lo van a hacer. Nosotros lo tenemos, como les digo, vamos a cumplir 10 años. Y yo recuerdo que cuando hicimos un consejo consultivo, o sea, yo no sabía nada, o sea, estaba peor que con la autogestión, o sea, no sabía ni... Ya habíamos intentado, pero yo creo que todo debe de girar sobre esta cultura que ya tienen, como que esta filosofía, lo que buscan, y que bueno, y los felicito, perdón que si lo haya ventilado, no pensé porque fue por curiosidad de que nos encontramos en un momento hace un par de semanas aquí en la ciudad, y bueno, pues yo creo que admiro su caso, la verdad es muy interesante porque pues para mí tiene el mismo valor, ¿no? Entonces yo me quedo muy satisfecho y quisiera ser respetuoso con su tiempo. ¿Cómo les gustaría cerrar el episodio? ¿Qué les gustaría aportar ya con esto de que ya nos hablaron de las dos caras que van a continuar, que sí creen y que están ahí, y estoy seguro que lo van a hacer? Y como dicen, cada quien a nuestro estilo, siguiendo sus principios, ¿verdad? Sus principios que pueden hacer ad hoc a la organización. Y bueno. Bueno, pues gracias, Pancho. Fíjate que quiero cerrar un poquito con el tema del consejo, que de alguna manera la práctica de integrar empresarios a un consejo que vamos a sesionar cada trimestre, para nosotros también va a ser nuevo. Pero tiene ingredientes de estos temas de autogestión al final, porque va a ser la primera vez que nosotros vamos a rendirle cuentas a alguien, ¿no? Y eso va a ser interesante, eso en los grupos de autogestión es una costumbre, tengo que rendir cuentas, ¿no? Entonces de allí vamos a tener esta práctica, ¿no? Otra cosa interesante es que uno de los perfiles de nuestros consejeros tiene un perfil 100% humano, ¿no? Y lo invitamos justamente porque queremos que siempre exista alguien que nos aterrice, ¿no? En ese sentido. Si bien va a haber alguien que nos va a ayudar en temas de estrategia, comercial, tecnología, estos son temas muy duros de la organización que se tienen, o sea, esto le da continuidad a nuestra organización, ¿no? Pero siempre tiene que haber esta figura que diga, espérense tantito, se están desviando del propósito, ¿no? Entonces sí, hicimos como una mezcla bien interesante en los perfiles y esto creemos que esto nos va a funcionar, ¿no? Y como para cerrar insisto en el tema, todo lo que sucede en una organización es responsabilidad de los fundadores y yo de repente veo y digo, es que es como si nosotros nuestra organización fuera un país y nosotros somos quien dirigimos ese país. Tenemos que buscar las maneras, hoy por hoy no lo tenemos, pero es un sueño, no es una aspiración, de poder hacer que la gente saque todo su potencial en nuestra organización, ese pequeño espacio que le podamos brindar, ¿no? A través de que nosotros generemos las condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, en la medida en que logremos, como si fuera una cebolla, ¿no? Estar sacando como todas estas piezas de la cebolla y encontrar el centro de la persona y hacer que esta persona fluya, ya somos parte de hacer algo, somos cohacedores, vamos, de una sociedad buena, ¿no? Entonces,
creemos que nuestro camino, ¿no? En 2023 tenemos que dirigir toda nuestra estrategia de la organización hacia este tema de generar el mayor potencial posible en la gente y seguir aprendiendo, ¿no? Y equivocándonos y pues adelante, ¿no? Mientras exista la voluntad y una estrategia a seguir, tiene que salir algo bueno de esto. Y bueno, yo nomás para complementar un poquito el tema del consejo, uno de los retos que tenemos es que uno de los consejeros intentó irse por el modelo TIL y lo frenó. Entonces, pues bueno, va a ser un reto porque vamos a tener que, digamos, convencerlo y decirle que sí se puede y bueno, un reto, ¿no? Pero bueno, yo de mi parte, sí quisiera cerrar con cuando quisimos iniciar, para nosotros o para mí en particular, la barrera más grande era quizá que todo el mundo te decía que como mexicano y la cultura, este modelo no podía funcionar aquí en México. Así literal te decían, no, es que eso no funciona aquí, es que eso no funciona, no somos para eso. Y entonces te topas con un paradigma y con una barrera en donde de entrada todo está en tu contra, ¿no? Y bueno, así como platicamos muchas cosas que no nos salieron, pues sí me gustaría platicar una que sí nos funcionó y que nos dio esa luz de esperanza que decimos, mira, sí se puede, ¿no? Y este proyecto que comenta Judy del año pasado, que nos hizo crecer un 60 y tantos % en un mes, pues teníamos que de alguna manera recompensarlo o de alguna manera, pues sí, y lo hicimos a través de pues un monto, ¿no? Un bono económico y pues a lo mejor si nos vamos a las prácticas autoritarias, pues era, ¿sabes qué? A ti que contribuiste con tanto te toca tanto, a ti tanto y a ti tanto y a ti tanto, pues era la más fácil, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera tú crees que todos se quedaron contentos y bla, 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 ¿no? En este caso dijimos, pues bueno, ¿sabes qué? Estábamos en ese proceso de TIL y dijimos, ¿saben qué? El bono es de tanto, ustedes siéntense, ustedes dialoguen, ustedes lleguen a un acuerdo, definan quién contribuyó más al proyecto, de qué manera, cómo aportaron valor y ustedes ya nomás nos van a decir cómo lo dividieron el bono. ¿Y qué crees? Que al día siguiente nos tenían la lista de los porcentajes, todos felices, todos contentos y la verdad es que se llegó un buen acuerdo, ¿no? Entonces dijimos, mira, la verdad es que sí se puede, es una buena práctica y si se puede esto, se pueden hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces con eso nos quedamos y eso es lo que nos da la lucecita para decir hacia allá vamos y lo vamos a lograr. Wow, qué buena historia. Y yo creo que son de esas cosas que uno también se desprende. Ustedes lo definieron. Y sobre todo que ellos lo pudieron resolver, ¿no? Sin tú intervenir, porque uno pues tiene, tengo el criterio, vamos a hacerlo así, que no sé qué. Y creo que las fricciones o los conflictos son menores y es una buena práctica, ¿no? Yo he pensado en eso. Y creo que ustedes lo hicieron porque pues tenían ese principio y dijeron, bueno, apliquemos esto, ¿no? Como dice, cada quien aplica lo que les funciona, ¿no? Y creo que el resultado lo tuvieron positivamente y sobre todo de un día para otro, ¿no? O sea, con acuerdos de ellos, decir, esta es la transparencia, aquí está, confiamos en ustedes, nosotros como tenedores de fundadores queremos compartir esto, ¿no? Este resultado. Y esa es una maravilla, o sea, parece que, como bien lo dices, que toda esta experiencia que han tenido, también estas buenas prácticas que también han surgido favorablemente, ¿no? Entonces me parece espectacular toda esta situación. Yo recomendaría que documenten el caso, ¿no? Porque es un caso muy bonito, la verdad. Yo siempre lo vi de manera con una mirada de que deberían de compartirlo, casi influí en que estaba ahí atrás de ustedes, de los dos, y creo que se animaron, y lo cual lo aprecio y lo valoro mucho, la situación, porque es un gran aprendizaje. No hay casos malos, no hay casos que digas, es que la gente se va no, realmente es el caso del viaje del aprendizaje que lo han compartido, y me parece maravilloso. De mi parte, sí hay una gran riqueza. No, gracias, Pancho. Y te felicito porque tú estás abanderando un proyecto de manera valiente. Como bien decía Lalo, en una sociedad en donde estamos llenos de paradigmas de no se puede, y tú nos estás abriendo este campo. Hemos escuchado varios podcasts tuyos y
salimos con muchas perlas y inspiras a otros empresarios. Muchas felicidades por eso y gracias por invitarnos a este espacio. Sí, sí, sí. Igualmente, Pancho, seguramente así como tienes un propósito organizacional, estoy seguro que tienes uno personal y esto que haces contribuye a ese gran propósito, ¿no? Entonces yo creo que te debes de sentir muy pleno en esto que haces y la verdad es que también a nosotros nos generas pues este espacio y nos emociona, ¿no? Nos emociona que podamos a lo mejor contribuir con un granito de arena, con que alguien a lo mejor pueda quedarse con alguna idea y lo pueda poner en práctica y esto que sea multiplicar, ¿no? Entonces, nuevamente muchas gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes y bien, ¿en dónde los pueden encontrar? Alguien que quiera hablar con ustedes, digo, me gustaría que pasen sus contactos, sus redes sociales, si les quieren escribir para ponerlo ahí en las notas, pues adelante, ¿verdad? Claro, fíjate, tenemos un correo que de hecho nos llega a los dos, es dirección @suma, como de sumar, suma.mx. Dirección @suma.mx. Es nuestro correo y con mucho gusto, pues encantados de poder compartir nuestra experiencia, ¿no? Qué funcionó y qué no funcionó. Muchas gracias. Pues bueno, gracias y bueno, espero verlos pronto por acá, que coincidan. Claro. Y muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo, Dale, Pancho. Bye. Hasta luego. Bye. Bye. Me quedo con una gran reflexión. Valoro y aprecio este conversar por la valentía de compartir su vulnerabilidad de este gran aprendizaje. Te invito a que califiques con 5 estrellas este conversar y compártelo para que lleguen a más personas y se puedan inspirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde escucharás todos los episodios.